Bueno, entonces hoy día vamos a comenzar esta clase del día 1 de octubre del año 2021. Como habíamos comenzado previo a la grabación, les dije que esta clase iba a tener por objeto solucionar dudas, atender a las consultas y ver la materia de la próxima prueba. Como ya había dicho y ahora va a quedar grabado, la materia va a entrar toda la materia vista hasta la clase pasada, y la clase pasada corresponde a hasta el defensor, inclusive el defensor. Y también los documentos que hemos subido acá al Classroom. Entre ellos se encuentran todos los documentos menos el rol del querellante en el proceso penal, porque ese documento no lo hemos visto, no hemos entrado a esa materia, pero entraría el mensaje del Código de Procedimiento Penal, el mensaje del Código Procesal Penal, este sistema y principios, y también este otro documento en cuanto al sistema acusatorio, y bueno, el apunte, obviamente, que es para que ustedes se vayan guiando, pero lo importante son las clases. ¿Ya? Ya. Dicho esto, ya sabemos que la actividad de la prueba va a ser, la Solemne 1 va a ser una prueba virtual, porque, bueno, por lo que aparece aquí, ¿no? En el 23 de septiembre lo que se señaló, ¿no? Ya, ahora sí, ¿alguna duda, alguna consulta? Sí, profesor, respecto de los mensajes en realidad, ¿Ya? eh, para la forma de estudio habría que verlos en forma paralela y haciendo una forma comparativa Claro, respecto a la claro, evolución que ha tenido el sí, derecho. sí. Ya. Mire, el mensaje del Código de Procedimiento Penal es un mensaje un tanto, podríamos decir, bastante condescendiente con lo que había, ¿ah? Como ustedes lo han podido revisar, es un mensaje bastante corto y que dicen que más que nada van a mantener lo que hay y van a hacer lo que se pueda, fundamentalmente respecto de la existencia de la justicia del crimen, teniendo como estructura la justicia, la estructura procesal de la justicia civil, ¿ah? Y el mensaje del Código Procesal Penal es bastante importante, porque después de 100 años de aplicación, casi 100 años de aplicación del Código de Procedimiento Penal, se vienen a despejar todas las dudas que dejó el mensaje anterior del Código de Procedimiento Penal. El mensaje del Código Procesal Penal señala todos los defectos, todas las cosas que no se cumplieron, y, y realmente lo atentatorio contra el debido proceso que tenía el sistema antiguo, ¿ah? Y viene a plantear cómo debe empezar a verse la justicia en el siglo XXI, ¿ah? Más que nada, ustedes saben, los códigos son tributarios de sus tiempos. Nuestro código procesal penal es un código que es tributario de la segunda mitad del siglo XX, es un código moderno en todo caso, y, y que tiene, bueno, ha tenido una aplicación de 20 años, 21 años en Chile, y yo creo que con bastante éxito. Bueno, realmente en comparación con lo que había antes, realmente cualquier cosa podía resultar, pero yo creo que ha resultado bastante bien, teniendo presente que siempre en la justicia penal va a existir, van a existir cotos, van a existir situaciones de, en cierta medida podríamos llamar impunidad, pero más que nada tienen que ver con la última ratio del derecho penal. Hay cierta intervención que pueden ser hechas a través de otros sistemas que no son los penales, ¿no? Que muchas veces el civil, ¿no? Más que el penal. Y ustedes incluso pueden revisar en el apunte cómo el Ministerio Público privilegia las salidas que no son con proceso penal, salvo las situaciones más extremas deben ser vistas, deben ser procesadas a través del sistema penal. Entonces, tienen que considerar eso, que los recursos son escasos y que las necesidades de justicia penal son extremas, ¿no? Son muchas, muchas, muchas. Ya, dudas, consultas, algo que no hayan Profesor, entendido de las clases o del apunte. Este es el profesor, momento. buenas tardes. Buenas tardes, don Leopoldo. Sí, buenas tardes, profesor. Yo soy alumno nuevo, me incorporaron recién, me autorizaron el ramo esta semana. Ya, ya, Había estado pidiendo harto por la universidad porque no me lo incorporaban, ¿no? O sea, ya, parece un sí, problema administrativo. eso pasa.
Sí, y recién hoy día, esta semana lo pude conectar. Y recién ¿Ya? pude ubicar el link para poder conectarme, por eso ¿Ya? llegué un poco tarde también a la clase. ¿Ya? Profesor, quería saber yo, la solemne, escuché que estaba hablando de la solemne, ¿es la próxima semana? Sí, es el 8, El 8, el ya viernes perfecto. 8 a las 7. Y en este caso, la materia, los temarios, ¿están en la misma página? Em, el Para ponerme al día, temario, que la necesito saber. materia es, nosotros tenemos un apunte. ¿Ya? ¿Ese Hay un apunte apunte. dónde lo...? Usted está en el Classroom. Sí, 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 Ya, sí, sí, estoy en Classroom ahora, puedo verlo. ya, si usted, claro, voy a compartir la pantalla. Usted, no sé si habrá más ¿Ya? gente nueva, pero mire, ahí tenemos el Classroom. ¿Ya? Perfecto. En el Classroom, si usted va al final, se va a encontrar, bueno, con el link ¿De clases? conexión y se va a Ujú. encontrar con, bueno, el Código Procesal Penal que se los mandé actualizado y con Sí, el apunte. Ese es el apunte. ya, perfecto. Ese es el apunte para que ustedes se guíen y también se van a encontrar con estos textos que también entran en la prueba, el mensaje, el código de procedimiento penal, el mensaje, el código procesal penal lo tienen ustedes en su código. Y esto que no entra, el rol del creyente no entra, porque no hemos visto esa materia. La Ya, clase perfecto. la materia de la prueba va a ser hasta la clase de la semana pasada. Y no sé si usted sabe que hay un canal de YouTube donde yo pongo todas las clases. No, Ya, no. hay un canal de YouTube que se llama Ricardo Márquez Acevedo. Usted se mete al canal de YouTube, Ricardo Márquez Acevedo, y ahí están todas las clases del año, bueno, de este semestre. E incluso las clases que he hecho desde el año pasado en otra universidad y en esta. Creo que está procesal orgánico, procesal disposiciones comunes y también tengo una de proceso civil y ahora proceso penal. Así que ahí usted puede revisar todas las clases, ¿ya? Todas las clases Ya, que se han profesor. hecho. ¿Ya? Así que Ya, ahí puede estudiar, ¿no? listo. Muchísimas gracias. ¿Qué más? Ya, otra duda. ¿Nadie más tiene dudas? Hola, profe, buenas. Hola, ¿qué tal? Consulta. ¿Ya? Sistema antiguo, ¿Ya? ¿ya? Principio de oficialidad. ¿Ya? ¿Ok? Y aquí es donde me queda. Como estaba un compañero que es nuevo, voy a leer el texto completo y después le voy a explicar. Dice, el juez del crimen realizará sus funciones por iniciativa propia sin ser requerido previamente por las partes. Entre paréntesis, inicia el procedimiento y juzgamiento en caso de proceder a una condena. Y ahí dice que se contradice con el principio dispositivo del Código Civil, que son las partes las que mueven la acción. Claro. En ese punto, frente a esta situación, en el sistema antiguo no existían querellas de privados. Sí, mire, nosotros, sí, ojo, nosotros cuando analizamos el sistema antiguo, lo analizamos solamente para saber que había un sistema antiguo, en contraposición a que ahora hay un sistema nuevo. Entonces, yo no pude pasar todo el sistema antiguo porque no es materia que corresponda actualmente, solamente tengo que darle rudimento al sistema antiguo, pero efectivamente en el sistema antiguo existía principalmente el principio de oficialidad que tiene mucho que ver con el inquisitivo. Eso significa de que el juez podía iniciar un proceso, una investigación realmente, y después abrir una causa de oficio, con lo que se denominaba el auto cabeza de proceso, es decir, sin necesidad de que nadie le comunicara nada, sino que él se daba cuenta. Esa es una de las formas de iniciar el sumario criminal. Pero habían otras fórmulas, como por ejemplo la denuncia, como por ejemplo la querella. Y creo que en una de las clases hablamos de la querella, que si bien que como no había un ministerio público, en primera instancia por lo menos, que representara los intereses del Estado y del orden público, todos nosotros teníamos una suerte de acción popular respecto de los delitos de acción penal pública. Como no existía ministerio público, cualquier persona se podía querellar. Eso sí, que si uno no era víctima, lo que tenía que hacer es rendir una fianza a calumnia. La Eso fianza de está en una de calumnia. las clases. Sí, eso Sí. está en el apunte. Es que por eso me quedé Mm. pegado, estaba revisando, me encontré con eso y después estaba justamente acá, tengo anotado. Que el Sí. querellante, si es víctima, no tiene que ver la fianza, suena feo, pero la fianza de calumnia, y el otro, porque justamente dice que cualquier persona lo puede hacer, Claro. tiene que rendir la fianza de calumnia. Sí. Me están diciendo acá que la prueba sería el día 15. A ver, dejé. Sí, por eso lo voy a preguntar yo. Ah, El ya. día 15, Ya, el día 15. 15 de octubre.
Ya, ya. Bueno, de todas formas sirve, tienen todo, a ver, sí, tienen toda la razón, el 15 de octubre, discúlpenme. Bueno, pero de todas formas la materia queda ya indicada, ya queda señalada, ¿ya? Así que no se preocupen. Profesor, El Va a 15, ser la ¿ya? misma, entonces la misma, hasta lo que usted indicó. Sí, hasta lo que yo indiqué, ¿ya? ya, perfecto. Hasta acá. Y profesor, las notas de cátedra, ¿Ya? cómo se va a evaluar eso? Con una No prueba sé si lo habrá escrita, conversado. una prueba escrita, que va a tener verdadero y falso, un ítem de verdadero y falso, un ítem de alternativas y un ítem de casos. En los casos ustedes tienen que responder con una alternativa. ¿Eso va a ser presencial o vía, cómo va a ser la metodología? Ah, sí, sí, mire, eso también, eso, usted llegó tarde, mire, Sí. sí, porque Además, mire, yo soy de provincia, ya, no, pero no importa, porque ahí estábamos compartiendo pantalla, ¿ya? ¿sí? Y ahí la profesora, la directora de la Sí, escuela, Elizabeth, sí, sí. nos dijo que tiene que ser virtual. Eso va a ser virtual, Ya, perfecto. ¿ya? Va a ser virtual, así que no se preocupen. Habrá que ver cómo se hace. En realidad No, muy desconozco bien cómo sencillo, mire, funciona. mire, lo que yo voy a hacer, nos vamos a conectar el viernes 15, igual que estamos conectados aquí, yo les voy a mandar la prueba por el chat, ¿ya? Por acá mismo. Ujú. Por aquí mismo, por el chat. Ah, acá hay un chat, ya ahora Sí, hay vi el chat. del icono chat. Sí. O ustedes me dejan su correo electrónico y yo se la envío por correo electrónico y les voy a dar un plazo para que las contesten, que puede ser, yo creo que 1 hora y 90 minutos. La voy a mandar, no sé, a las 7:15 o a las 7 en punto. Quizás me conecte 10 para las 7, 10 para las 7 y tengan hasta las 8:30 para contestarla o hasta un cuarto para las 9, ahí ven. Pero es una prueba que la pueden despachar fácil en 40 minutos. No tienen que escribir nada, solamente marcar. ¿Ya? ¿Eso habría que imprimirla y después escanearla? No, me mandan, Ya, ustedes la de responden, por ejemplo, con un papelito, la responden y ustedes me envían solamente la respuesta. ya, Ah, ya. perfecto. Me envían la respuesta, no tienen para qué enviarme la prueba escaneada ni nada, pues me envían solamente la respuesta. Ítem 1 romano, número 1 verdadero, número 2 verdadero, número 3 verdadero, ítem 2 romano, número 1 letra A, la alternativa, número 2 letra B, la alternativa. Me mandan solamente la respuesta, Ya, perfecto. ¿ya? Muy sencillo. Ya. Ya. ¿Otra duda? ¿Consulta? Yo de nuevo, profesor. Ya, señor. Siguiendo el mismo tema que hablaba el compañero respecto a los principios del sistema antiguo, ¿Ya? en el principio de mediación del sistema antiguo, este quiere decir de que no había un real contacto con el juez. Efectivamente, ¿Eso no es había un eso? contacto con el Ah, juez. De ya, hecho, por ejemplo, si usted era imputado, muchas veces quien le tomaba la declaración no era el juez, sino que era un funcionario delegado que se denominaban actuarios. Era un funcionario que le tomaba la claro, indagatoria. Y solamente en casos muy graves, el juez le tomaba a usted la indagatoria y que escribía el actuario. Pero en casos muy ya, reducidos, en la mayoría de los casos, la indagatoria era tomada por un funcionario subalterno. La prueba era recibida por un subalterno, ni siquiera era recibida por el juez. El juez muchas veces ni se enteraba de los juicios, solamente se enteraba cuando tenía que tomar una decisión importante y hojeaba el expediente criminal. ya, Entonces había una mediación, es decir, siempre había algo entre el juez y las partes, el juez y la prueba, el juez y los abogados muchas veces, porque el contacto era mediante escritos, mediante documentos, no había audiencias orales donde uno pudiera decirle cosas al juez como existen ahora, donde uno podría hacerle planteamiento al juez, salvo en ciertas situaciones que uno le pedía una audiencia al juez y la respuesta del juez era me lo puede presentar por escrito. Esa era la respuesta del juez. Entonces realmente era mediación. Y no había otra fórmula tampoco porque era un solo juez para un territorio de competencia bastante amplio, en donde los que tramitaban las causas menores realmente eran funcionarios delegados. Y no podía ser juez si no tenía posibilidad. Es lo que ocurre actualmente con la justicia civil, donde no hay posibilidad ah, de que el juez esté presente en todas las actuaciones del expediente, del proceso. No es posible. claro, Es claro. imposible, sí, así es la situación.
Ya. Perfecto. Ya. ¿Alguien más tiene otra duda? Ya, una consulta con respecto a la evolución del sujeto pasivo en el sistema antiguo. Ya, ya. Interesante eso también. Ya, ¿cuál es su duda? Es que no tengo claro cómo iba haciendo fue la evolución de imputado a inculpado y a procesado. Ya, mire, lo que pasa, y es muy fácil esto irlo viendo si lo contrastamos con el sistema procesal reformado. ¿Se acuerdan que nosotros habíamos dicho la clase pasada de que el imputado siempre era inocente, que el imputado era aquella persona contra la cual se dirigía la pretensión punitiva del Estado o contra la cual se dirigía la investigación, sin determinar ningún grado de convicción respecto a la participación? Es decir, eso no nos interesa. Lo único que nos interesa en el sistema nuevo es que vamos a dirigir la investigación contra una persona y con ello vamos a dirigir la pretensión punitiva del Estado contra esa persona. En cambio, en el sistema procesal penal antiguo sí importaba la convicción, porque dependiendo del grado de convicción iba a ser la evolución que sufría el sujeto pasivo. ¿Cómo es esto? Un imputado, respecto al imputado había meras sospechas. Meras sospechas significa que había un grado de convicción bastante débil. ¿Y qué se le podía hacer a un imputado? Solamente se le podía citar, nada más. Pero si esas sospechas de que participó en un hecho que revestía carácter de delito subían, se elevaban en cuanto al grado de convicción del juez a sospechas fundadas, ya no era imputado, sino que era inculpado. Es decir, la cosa era más grave. Y respecto al inculpado, no solamente se le podía citar, sino que se le podía detener, hasta por 5 días. Si una vez detenido, hasta por 5 días, a lo mejor era detenido un puro día y se hacían las diligencias y se obtenía algún grado de convicción mayor, que eran ya presunciones fundadas de que haya participado en un hecho que revestía carácter de delito, ya no era inculpado, sino que se convertía en procesado. Y el procesado, respecto de él, ya era introducido en forma como parte en el sistema procesal penal antiguo. Es decir, que siendo recién procesado, será parte pasiva en el sistema procesal penal antiguo y respecto de él se podrían dictar medidas cautelares, como podía ser la prisión preventiva, y ya teníamos una persona, bueno, se dictaba una resolución judicial que lo convertía en procesado, que era el autoprocesamiento, y que tenía varios requisitos, entre ellos el grado de convicción, que eran presunciones fundadas, y otras cosas más que son casi las mismas que actualmente se necesitan para la prisión preventiva en el sistema nuevo. Entonces ahí teníamos la evolución. Ahora, si esas presunciones fundadas se mantenían durante toda la etapa de sumario y se cerraba el sumario, ya no íbamos a tener un procesado, sino que en la segunda etapa, que era la etapa plenaria del proceso penal, ya teníamos un acusado o un encartado. Es decir, teníamos una persona respecto a la cual se ejercía en plenitud la pretensión penal a través de la acusación. Es decir, un documento, un acto procesal en el cual se le está imputando ciertos hechos y se le imputa determinado delito y se le pide determinada pena. ¿Ve? Y después tenemos un condenado, que respecto al cual ya hay una convicción de que participó y es culpable en el hecho que se investiga, ¿sí? En eso, profesor, el mismo tribunal se preocupaba, el mismo tribunal que llevaba la investigación se preocupaba también de las garantías constitucionales del acusado. Sí. Porque no existía la figura del tribunal de garantía. No, efectivamente, todas las decisiones pasaban por un juez, por el juez del crimen, pero usted, eso también lo vimos en una clase, revise las clases porque ahí existía, y también hay que revisar el mensaje al proyecto del Código de Procedimiento Penal, donde aparecía que era realmente dramática la situación de un imputado en el sistema antiguo, porque quien lo acusaba era el mismo que había recolectado toda la información para procesarlo. Entonces o sea que si caía en sospecha grave, sin que el tribunal tuviese prueba contundente, podía pasar todo el proceso en prisión preventiva. Presunciones fundadas. Presunciones fundadas. Claro, y bueno, no es tan así, pero habían otros elementos que implicaban que podía estar sometido a una cautelar personal
pero la prisión preventiva era la extrema, o sea, igual podía estar sometido a firmas mensuales o a firmas quincenales o semanales en una comisaría o en el mismo tribunal, que eso también es una medida cautelar, de control, de estar en control de la autoridad, ¿no? Arraigo, etcétera, que también son medidas cautelares personales. Pero el problema era la imparcialidad del juzgador, porque el mismo que lo Imparcialidad, sí, investigaba claro, lo iba a claro. juzgar, entonces... Claro, ya iba con una presunción. Ya De iba hecho, con... es terrible porque el acusador era el juzgador. Sí, Imagínense los casos de la Inquisición. Así era la cosa. no. Así era la cosa de grave. Faltaba la tortura, ¿no? Claro, aquí, ¿cómo? Le faltaba la tortura para que hablara el cuánto se llama el acusado. Bueno, ustedes saben que hasta los años 90, y yo diría pasadito, las policías ejercían Tortura en ciertos Chile. apremios, no hablemos de tortura, pero hablemos de ciertos apremios que realmente son ilegítimos, ¿no? Bueno, ¿alguna otra consulta? No, yo tenía duda con la evolución del sujeto pasivo, ¿no? Lo Sí, importante me de la quedó claro. evolución del sujeto pasivo en el proceso penal antiguo es que iba evolucionando a medida que el juez iba adquiriendo un grado de convicción más elevado. Estaba más seguro de que era partícipe en el hecho que revestía carácter de delito. Eso es lo importante. En cambio, en el sistema procesal penal reformado no da lo mismo. O sea, de hecho es inocente. El imputado es inocente. No hay ningún grado de convicción. Lo que importa es que el Ministerio Público lo persiga. Eso es lo que importa. Realmente que el Ministerio Público lo persiga o que un privado lo persiga respecto a la acción penal privada fundada en una querella. ¿Mm? ¿Alguna otra duda, consulta? En el sistema antiguo podía existir la figura del querellante privado, ¿cierto? Pero por supuesto, sí, sí, existía. Y existía muy ampliamente, más amplia que en el sistema reformado, porque cualquiera se podía querellar por un delito de acción penal pública. Actualmente no es posible querellarse por un delito de acción penal pública, sino siendo víctima solamente. Antes cualquiera. ¿Otra duda, consulta? ¿No? No había, disculpe, profesor, ahí, Sí. entonces no había una intervención del Estado, como La ahora. intervención del Estado estaba dada a través del juez del crimen. O sea, aparte de obviamente de la figura del juez, eh, Mire, no, había una intervención del Estado como parte acusadora, pero respecto a ciertos delitos, de delitos de connotación, podríamos decir, económica, patrimonial del Estado, donde el Consejo de Defensa del Estado se hacía parte y podía tener el rol de querellante, y también respecto a los delitos de seguridad interior del Estado, donde también el Ministerio del Interior era querellante, y también el Consejo de Defensa del Estado, también en delitos tributarios también, donde el Servicio de Impuestos Internos también podía ser querellante, y también, y también respecto a los manejos en estado de ebriedad, causando la muerte o causando daños, todos los delitos de manejo en estado de ebriedad, donde había un apéndice del Consejo de Defensa del Estado que se llamaba la Defensa Fiscal de Alcoholes, que perseguía a los conductores ebrios en los juzgados del crimen. Ahí sí había una suerte de ministerio público, pero reducido en cierne, podríamos decir. o sea que cuando el agravio lesionaba directamente al interés, al interés eh, del fisco, intervenía, y en Claro, ciertos delitos. y en ciertos Así delitos, sería entonces. efectivamente, sí, Así sería efectivamente. entonces. Ya, perfecto. Esa es la situación antes. Ahora no, ahora el Estado siempre interviene cuando hay un interés público prevalente, siempre interviene. De hecho, el Estado es el que persigue. Así está hecha así es la estructura. El Estado es el que persigue y nadie más que el Estado, salvo en ciertos delitos que pueden perseguir solamente los particulares, como los delitos de acción penal privada. Pero bueno, hay ciertos delitos que también debería darse la posibilidad de que los privados también pudieran perseguirlos, porque afectan gravemente a los privados, a los intereses privados, como son los delitos económicos, en donde tenemos solamente el Ministerio Público
negociando estos delitos económicos. También uno podría participar, no sé, asociaciones de consumidores, por ejemplo, se me ocurre. Delitos que dañan la fe pública en la práctica. También podría participar también, podría haber una acción penal, una querellas populares, como existen respecto de ciertos delitos también, ¿no? Existen querellas, acciones populares, como son los delitos de estos que van contra la probidad pública. Cualquiera se puede querellar. Los delitos terroristas también, cualquiera se puede querellar. Los delitos contra menores también. Todo esto está en el artículo 53 y siguiente del Código Procesal Penal para quien los quiera revisar. En eso ya no es necesario dejar garantía, fianza No, de confianza. no es necesario, no es necesaria la fianza de calumnias, no es necesario. Ya, ¿alguna otra duda, consulta? ¿No? No, por mi parte No no. estamos todos, ¿no es cierto? Parece que no estamos todos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6. Somos como 8, parece. Ya, miren, yo le tenía una pequeña actividad para hoy día también, pensando que la próxima semana era la prueba, pero me traspapelé. Por ejemplo, me imagino que ustedes se preguntarán cómo es una prueba. Aquí tiene una prueba del año 2016. Me imagino que la pueden ver. ¿La pueden revisar o no? ¿La pueden ver? Sí, profesor. Ya. Yo, Ya, ahí está. Ahí está una prueba que hice el 2 de mayo de 2016. Tengo pruebas posteriores, pero no las encontré. No me acuerdo en qué universidad fue esto, pero ahí tenemos. Ahí miren. A ver. Resolvámoslo. ¿Cuáles serían los intervinientes en el proceso penal reformado? A ver. ¿La policía es interviniente? No. No es interviniente, o sea, esa no sería. Ya, letra B, ¿el imputado es interviniente? Sí, Ya. absolutamente. ¿El Ministerio Público es interviniente? También. Sí. ¿Y el querellante es interviniente? No, no necesariamente. No necesariamente. Si se querella. Si participa, Claro, pero sí, si porque si no, no. no hay querellante. Sí, Pero no, sí no, son. no es obligatorio que esté, esa es la Ya, respuesta. ya. claro, pero la pregunta dice quiénes son. Entonces, no está. Justamente. Cuando son, Pero cuando faltan. decimos son, o sea, todos. Ya, perfecto. Ya, Todo, ya, perfecto. ya. El imputado, vamos a la C. ¿El imputado y Sí. su defensa son intervinientes? Sí, Ya. Sí, profesor. ¿El Ministerio Público es interviniente? sí, ¿El Sí. querellante es interviniente? sí. ¿Y la víctima Sí. es interviniente? También. Ahí están También. todos, po. Ahí estarían Ahí está todos. todo. Aquí el actor civil, aquí se cae porque el actor civil no es interviniente. Mm. Ahí se cae. ¿Ya? Por lo tanto, la C. Entonces, porque eso es el sistema antiguo. Entonces sería la C. Sí. ¿No es cierto? Vamos a poner una X a la C. Ahí estaba fácil esto. X, listo. Ya, o lo marcamos con amarillo, no. A ver, marquémosla con amarillo mejor. Que sale, que es más didáctico. ¿Eh? Entonces, la correcta era la C. Listo. Ya. Ya, los vicios del sistema procesal penal antiguo eran, a ver, vamos a ver. La unificación de la función acusatoria y juzgadora. Sí, Sí, pues se lo acabo de decir. La nula aplicación de políticas criminales. No se aplicaban políticas criminales. No, pues no se aplicaban, pues no habían políticas criminales, pues cada juez hacía lo que quería, o sea, lo que estimaba conveniente. Ya, la delegación de funciones. tampoco voy a ver. Viene un vicio. Sí, pues, Sí, porque también, eso pues, era lo que de sucedía. hecho se lo acabo de decir, porque Sí. que ciertas labores Trabajaban La al- mediación. la mediación. hacían los los funcionarios actuarios. delegados. Ya. La deficiencia y a veces falta real defensa letrada. También. Sí, pues sí, También, sí. defendían a los Solamente. pobres imputados, los defendían postulantes, pues, o sea, terrible. Pues. Ah, Entonces son todas las anteriores, pues súper fácil también. Ya, listo. ¿Ven? Ya, la etapa del procedimiento penal antiguo eran, de hecho ya se las dije. ¿Cuál sería ahí la respuesta correcta? Eh, El sumario criminal y el plenario. Justamente, letra B.
Listo. Ya. El juez del crimen. Vamos a ver, ¿qué hacía el juez del crimen? Letra A, investigaba los hechos que revisten caracteres de delito y la participación del imputado. Sí, Sí, pues eso hacía. Dictaba el autoprocesamiento. también. También. Cerrar el sumario. Todo lo anterior. Y la abre también. Todo lo anterior, justamente. Ahí estamos. Listo. Fácil. Ya. La etapa del procedimiento penal reformado son. Eso incluso tenemos un monito que hicimos dibujando ahí en una clase. ¿Se acuerdan? Ya. La investigación es etapa. Sistema nuevo. La primera etapa. La primera etapa. Y si se dan cuenta, todos tienen investigación. Ya. La audiencia preparatoria al juicio oral. ¿Era etapa? Sí, ¿Ah? sí. La investigación, la audiencia y el juicio oral. Ahí están las tres etapas. No. No. No, porque está la etapa intermedia. En la etapa intermedia, no solamente hay audiencia preparatoria, sino que hay ciertas actividades que realiza el acusador y el querellante. La formalización. No, la formalización ¿No? está en la investigación, pero la etapa intermedia, cuando la veamos, Ya, porque perfecto. todavía no la hemos revisado, ni siquiera hemos revisado la investigación, solamente hemos visto la etapa. En la etapa intermedia comenzaba con la acusación del Ministerio Público, comienza con la acusación del Ministerio Público. Después, si es querellante, se puede adherir a la acusación, e incluso el imputado, todo esto tiene que notificársele, y el imputado puede defenderse o en la audiencia preparatoria o el día antes. Es decir, hay varias cosas que se hacen antes de la audiencia preparatoria. Entonces, aquí tenemos la etapa intermedia, y por último el juicio oral. Esa sería la alternativa correcta, la B. Profe, Sí. perdón, pensando en eso, pero en el sistema antiguo indicaba que si los acusados no presentaban sus descargos frente a la acusación que se estaba haciendo, a la querella que se le estaba presentando, no podía proseguir el juicio. ¿Y de qué manera se podía hacer en esa época? Ya, pero eso no tiene nada que ver con el 5, ¿no es cierto? No, Ya, no, que es saltó por una el tema pregunta, de la defensa. ya, listo. Es una pregunta Se llama diferente, defensa ya. titular. Mire, a ver, usted me está diciendo que en el sistema antiguo, si es que, ¿qué me dijo? Cuando la persona era acusada, ¿cierto? Pasaba Ya. a acusado, él tenía que responder, estaba en la obligación como que respondieran de la querella que se estaba presentando. No, tenía que contestar la acusación. Esa es Ya. la contestación de Ya. que si no había contestación, No podía avanzar. no se podía avanzar. Justamente. Entonces, o sea, desde el punto de vista del delincuente o de una persona mañosa, o sea, no contesto y la cuestión queda eternamente esperando a que yo les diga algo, ¿no? No, no es tan así ¿Cómo se porque... estaba eso? No, porque si es que no tenía, bueno, desde que era procesado tenía que tener un abogado asignado por el Estado, que si no tenía ingreso, no tenía por aquí contratar, era la Corporación de Asistencia Judicial o ciertas otras fundaciones, corporaciones, e incluso el abogado de turno. Y si no le contestaban la acusación, el abogado de turno, por último, se la tenía que contestar y esto avanzaba. Incluso le contestaba sin que tuviera patrocinio poder por parte del imputado, porque le designaban un abogado de turno, o le designaban un abogado de la corporación, o un abogado de una clínica jurídica, etc. Entonces muchas veces no dependía del imputado, del acusado, que contestara. En ese Ya, caso, muchas- profesor, cuando era de la Corporación de Asistencia Judicial, ¿necesariamente tenía que ser abogado titulado o podía ser un practicante? Bueno, se supone que los abogados eran los que defendían, pero los escritos los hacían los postulantes. Ya, perfecto. ¿Mm? Ya. Los principios que orientan al sumario criminal son, eso también lo vimos en el apunte, el acusatorio, Sí, sí, el orden consecutivo discrecional, ¿se acuerdan de lo que era el orden consecutivo discrecional? Perdón, el acusatorio, en el sumario criminal había acusatorio, no, pues no había acusatorio, había No, po, inquisitivo, inquisitivo. en el plenario. no, Claro, en el sumario era consecutivo discrecional. Claro, inquisitivo. Ya, orden consecutivo discrecional. ¿Se acuerdan cuál era el discrecional?
Que El juez podía avanzar o el juez determinaba, retroceder ¿no? de acuerdo a lo Ya. que le parecía en el Claro. sumario. Y entonces, ¿sí o no? Sumario Es la criminal. vez. ¿Ah? Sí, Sí, es la correcto. vez. Sí. Oralidad, no. Po. Dispositivo, menos. Publicidad, menos. Menos. B. Acuérdense del secreto sumario. Acuérdense de eso. Había un humorista argentino, había un humorista español que decía que no hablaba más porque era secreto sumario y hacía así. ¿No se acuerdan? No. Claro, secreto sumario Oye, implica que no se puede hablar de eso. oiga, pero es importante leer bien, porque yo leí principio Claro. y criminal, no leí sumario. Claro. Sí, ya. El sumario criminal puede comenzar, se lo acabo de decir cómo comenzaban los sumarios. Requerimiento del Ministerio Público, no había Ministerio Público, así que no. Acusación de oficio, la acusación se da en el plenario. De oficio por el juez del crimen, sí. Y demanda, todos saben que demanda nada que ver acá. Nada que ver la demanda. Ya. Son filtros al inicio. Esto tiene que ver con la justicia consensuada y también con el principio de aplicar los recursos de persecución penal de manera eficiente. Filtro al inicio de la investigación. Principio de oportunidad. Puede ser al inicio, también puede ser después. La formalización no. Sobreseimiento temporal, no. La acusación en juicio simplificado, principio de oportunidad. Listo. Ya bueno, y aquí hay varias alternativas y aquí están los verdaderos y falsos. A ver, empecemos con la 1. ¿En el sistema procesal penal reformado se permite la delegación de funciones? Negativo, absolutamente. Falso, súper falso. De hecho, el artículo 35 dice que no. Súper falso. Falso. De falsedad absoluta. Súper falso. Ya vamos a las 7, por ejemplo. En el sistema procesal penal antiguo, la acusación es un acto jurídico procesal que se ejerce en el sumario criminal. En el antiguo, la acusación. ¿Qué dicen ustedes? Falso. Falso, súper falso también. Falso. Falso. De falsedad absoluta. Ya, el 13. En el mensaje del Código de Procedimiento Penal, el sistema inquisitivo era el sistema penal ideal, el inquisitivo, que era un juez que hacía todo. ¿Verdadero o falso? Falso. Falso, ya desde el primer momento dijeron que esto no es lo que se lleva en Europa, no es lo que se lleva en los países con más cultura jurídica, no es el ideal tampoco para Chile, pero es lo único que podemos tener. ¿Se acuerdan de eso? Profesor, respecto a de la anterior, de la 12. La 12. Cuando dice que la defensa era más bien formal, no entiendo eso. Ya. No lo entiende porque no estuvo en la clase. Es lo más probable. Claro. Lo que pasa, y usted ahí tiene que revisar las clases, pero lo que pasa era más bien formal porque no había una defensa propiamente tal. Si es que no había contratado un abogado. Porque ocurría que durante el sumario, si no se desplegaba la defensa, en el plenario era muy difícil defenderse, porque los testigos que habían declarado hace años no volvían a declarar en el plenario, o si eran citados no iban a las audiencias que eran dentro de 20 días. Por otro lado, muchas veces las defensas eran solamente presentar un escrito que era la contestación de la acusación y no se hacía nada más que eso. Entonces era eminentemente formal, porque el trabajo de persecución penal, de recopilación de antecedentes se había hecho durante el sumario, y durante el sumario muy pocas personas, muy pocos imputados se preocupaban de defenderse, porque como era secreto, a veces ni siquiera sabían que estaban siendo investigados por un juez del crimen, o también muchas veces lo sabían, pero no le tomaban asunto, y la investigación iba avanzando hasta que los citaban, los procesaban y los dejaban con prisión preventiva. Recién ahí se empezaban a preocupar, pero podían pasar meses o años de arduo trabajo del juez del crimen para recopilar antecedentes para imputar.
y eso era difícil, muchas veces era difícil desbaratarlo con los abogados defensores, era muy difícil que lo hicieran. A veces sí era más fácil porque como había una sobrecarga tan grande de trabajo en el juez del crimen, muchas veces las cosas no eran hechas con la pulcritud que debiera corresponder. Entonces, un buen abogado criminalista, un buen abogado penalista podía echar abajo ciertas investigaciones o ciertos sumarios o ciertas resoluciones judiciales mediante un recurso de amparo, etc. Esa era la situación. Bueno. Gracias, profesor. Yo les recomiendo, les pido que por favor vean las clases, que las repasen, vayan tomando apuntes, porque de ahí, bueno, de ahí se van a sacar la prueba. Pretendo hacer una prueba nueva, no pruebas antiguas, así que, pero similar a esta en todo caso, muy similar a esta. De hecho, esta se la voy a mandar para que ustedes la desarrollen. Si quieren la podemos revisar la próxima clase. Se la voy a mandar al chat. Profe, ¿Sí? Ya, pero bueno. y de la última parte que comentaba, como no sé, una de las partes de la prueba que está relacionada con el desarrollo de caso, ¿Sí? esa, como, no sé si la tiene en ese modelo, en esa que estábamos viendo recién, o más o menos, desde qué perspectiva, cómo se piensa, cómo se aborda en esa situación. Los casos. A ver, déjenme Sí. hacer un caso. Dejen ver. Por favor. Ya. Vamos a ver. Ya, vamos a ver. A ver. A ver. Miren, ahora no he encontrado casos, no encontré casos. Yo cambié el computador, entonces no tengo bien ordenado los documentos acá en este computador, pero
Lo podemos ver la próxima clase, algunos casos, pero a ver, me imagino, se me ocurre, a ver, que, no sé, podríamos hacer un caso de una persona que ha cometido un delito que tiene una pena asignada de 61 días a 540 días, nunca ha tenido antecedentes penales. Si usted fuera el fiscal, ¿qué decisión podría tomar al respecto para no llevarlo a juicio? A, principio de oportunidad. B, facultad de no iniciar. C, archivo provisional. D, juicio simplificado, por ejemplo. Ahí podríamos tener una alternativa. Y de alternativas con lo que yo le he puesto así de manera bien somera, sería sería un principio de oportunidad, en este caso. La facultad de no iniciar no, porque no he dicho, para que haya facultad de no iniciar, el hecho no debe ser delito. Entonces, eso no está dentro del caso, no está puesto que el hecho no es delito. El juicio simplificado al final es un juicio. Bueno, es un juicio, quizás no es un juicio, pero es un procedimiento especial que va a llevar aparejada una condena. Entonces, tampoco es una salida que implique la inexistencia de juicio. ¿Ven? Así podríamos hacerlo. Una cosa así. En el tema de, por ejemplo, el sobreseimiento temporal, que ahí quedan con firma y todo el tema, también puede ser una posibilidad, o es más Ojo. importante el principio de oportunidad. Ojo, el sobreseimiento temporal es una sentencia interlocutoria de primer grado que dicta el juez bueno, cualquier juez lo puede dictar, cualquier juez con competencia penal, pero las causales de sobreseimiento temporal en la justicia reformada son causales que implican la suspensión del proceso o del procedimiento, porque existen problemas para seguir adelante. Entonces no es una situación que vaya a implicar que la persona no va a ir a juicio, sino que superado el escollo, puede ir a juicio. No es una salida, no es una salida alternativa, podemos decir. No es una salida que implique no ir a juicio. ¿Ya? Ya, gracias. Pero todo esto se supera con el estudio, ¿no? Ahí tienen que ir estudiando. Miren, mientras más estudien, más dudas van a tener. Así que no se preocupen por eso. Si ustedes no tienen ninguna duda, significa que les falta mucho estudio. Esa es la verdad de las cosas, ¿no? Ya, voy a compartirles la prueba. A ver, esta prueba. A ver. Ahí está. Ahí está, ahí se las mandé para que la vayan desarrollando. ¿Ya? Ahí la pueden revisar. Y a ver si la próxima clase podemos ver algún caso. ¿Alguna otra duda, alguna otra consulta? Porque realmente la próxima clase quiero pasar las materias que serían la víctima y el querellante. No, yo por lo menos de momento no. ¿Alguna crítica que pudieran hacerme constructiva para ver si uno puede seguir avanzando en esto las clases virtuales? ¿Mandó a Zoom la prueba al tablón? No, pero si quieren lo subo. Tiene razón, lo vamos a subir al tablón. Sí, tiene razón. A ver, no es el tablón propiamente tal, es una... a ver. Es... A ver. Aquí está. Ya no vamos a poner nada nomás, vamos solamente a subir. ¿Ya? Subir archivo. No, lo había mandado por el chat. ¿Mm?
Pero ahora lo estoy subiendo ahí al... Ya, publicar. Ay, no era eso. Subí otra que nada que ver. La preparación para el examen de grado. Subió la prueba. No, si todavía no he hecho la prueba, así que no la he redactado. Ahí está, ahora sí. Ya, ahora sí, publicar, ahora sí. Publicar. Creo que ahora quedó publicado. No sé si lo pueden revisar. No, por lo menos no aparece, no la veo yo, profesor. Estoy revisando, no aparece. Ya, vamos de nuevo, vamos a ver. Vamos a ver. Subir archivo, ya de nuevo, a ver. Subir archivo. No, solo aparece lo que puso Leopoldo. Sí, lo último que sé. Ah, tengo que poner algo, a ver. Ejemplo, a ver, vamos a poner algo. Prueba, vamos a poner prueba. Pero prueba, vamos a poner, para que nadie se confunda, le podemos poner esto, ejemplo de prueba. De prueba, ¿vale? Ya, ahí sí. Ahí sí. Ahí sí, ahí fue. Ahí se fue. ¿Ah? Ahora sí. Sí, ahí aparece. Sí, ahí aparece. Entonces ahí para que la vayan viendo, la desarrollen. Y para la próxima clase les voy a pedir que lean el rol del querellante en el proceso penal. ¿Ya? ¿El texto completo, profesor? ¿O de las 16 hojas? Sí, las 16 hojas, sí. Sí, léanlo porque en base a ese texto vamos a analizar al querellante, que es una figura muy, muy importante dentro del proceso penal. Considerando que el Ministerio Público no tiene el rol de ser el abogado de la víctima. El Ministerio Público no representa los intereses de la víctima. El Ministerio Público representa los intereses de persecución penal del Estado. Representa el interés, podríamos decir, el interés público, pero no representa el interés de ustedes. Por ejemplo, si mañana ustedes lo asaltan y les causan lesiones, el Ministerio Público no va a ser el abogado. El fiscal no es el abogado de ustedes. El fiscal solamente persigue este delito porque tiene una alta connotación pública. Que hieran a una persona, que le roben utilizando la violencia. Pero no es el abogado de ustedes. Eso es algo que durante la publicidad, los primeros años de reforma procesal penal, fue como un estándar publicitario, que el fiscal era el abogado de la víctima, y no es así. Claro, en cierta medida debe procurarle a la víctima más que nada protección, pero esa es la función. También debe promover acuerdos indemnizatorios, pero es una función que está en cierta medida establecida en la ley, no en la Constitución. Y siempre queda opacada con la función de la persecución penal. Siempre. A ver, veamos, vamos a ver si... Profe, ¿Sí? en el punto de justamente de la indemnización, en el caso de las indemnizaciones, potencialmente en cualquier causa penal podría pedirse indemnizaciones, pensando en un delito de cualquier tipo. Mire, eso es complejo porque eso es una materia que se denomina la acción civil en el proceso penal reformado. Actualmente, la acción civil en el proceso penal reformado está sumamente limitada. ¿Por qué razón? Porque la estructura del Código Procesal Penal y la estructura de la persecución penal en Chile actualmente está muy centrada solamente en las consecuencias penales del delito, no en las consecuencias civiles. Y bueno, eso tiene que ver con lo que ocurrió
durante los casi, 100 años de vigencia del Código de Procedimiento Penal, que muchas veces la acción civil hacía que la persecución penal se dilatara la dictación de una sentencia, sobre todo en aquellos delitos culposos, en donde realmente lo más importante eran las indemnizaciones más que el castigo penal. Entonces había una preeminencia por perseguir civilmente al imputado, pero principalmente al tercero civilmente responsable. Y eso actualmente quedó eliminado del Código Procesal Penal. De hecho, en todos los procedimientos que existen, solamente se puede perseguir civilmente solamente al imputado, no al tercero civilmente responsable. Esa ya es una cortapisa bastante importante. Y en segundo lugar, solamente un procedimiento habilita para la persecución civil, que es el procedimiento ordinario. En el resto de los procedimientos no hay persecución civil, no hay, digamos, indemnización civil, no hay acción civil. Profesor, ¿cuál sería, por ejemplo, un tercero civil responsable? Un tercero civilmente responsable, por ejemplo, el empleador, por ejemplo, el propietario de un vehículo motorizado, es un tercero civilmente responsable. Eso Ya, también perfecto. lo vimos en clase, así que Sí, revisen sí. todas esas cosas. Ya. Claro, pero eso es O común sea, de la justicia civil. perdón, o Sí, sea, profe, al final de cuentas, el sistema penal nuestro lo que busca es el bien común y no resarcir necesariamente a la víctima. sí, podríamos, más que nada, lo que se busca es reprimir las conductas que causan daño a la sociedad, más disruptivas, más graves. Eso es lo que se busca. Eso es lo que se busca. Por eso es que se plantea, en el paper de hecho se plantea el tema de la necesidad de un defensor de la víctima. Lo que pasa, claro, efectivamente, justamente. ¿Ah? Justamente. A ver, mire, aquí tengo... A ver. Mire, vamos a ver una película, o sea, vamos a ver una película, vamos a ver un tráiler, podemos decir. A ver, vamos a ver si lo podemos ver. ¿No? Vamos a ver. A ver, ¿se acuerdan que yo les dije que todo esto de el sistema de protección de protección al imputado, todo esto significó que la sociedad viera que había en cierta medida una manga ancha en favor de quien cometía el delito y que no se preocupara de las víctimas, que fuera muy difícil la persecución penal, pero todo esto tiene que ver también con las garantías que tiene que haber un Estado de Derecho y democrático para castigar a una persona tan gravemente. Tiene que haber unos estándares muy altos. Entonces, Hollywood reaccionó frente a esto y empezó a hacer películas donde existía el policía que se salía del margen, se salía de la legalidad, pero podemos decir por una buena acción, un buen motivo. ¿Cuál era ese? Evitar estos supuestos tecnicismos legales para que las personas que hayan cometido delitos fueran llevadas ante la justicia o quizá obtuvieran un ajusticiamiento más que justicia. Y esa reacción está manifestada en todas estas películas de Harry el Sucio. Y aquí les voy a mostrar algunas películas, les voy a mostrar un tráiler de una película de Harry el Sucio que es, no sé cómo se llama esto, pero bueno. Pues ahí la pueden ver, ¿no? Pero esto ocurrió antes. Sí. Ya, miren.
Sé lo que estás pensando. Si disparé las 6 balas o solo 5. La verdad es que con todo este ajetreo también yo he perdido la cuenta. Pero siendo este un Magnum 44, el mejor revólver del mundo, capaz de volarte los sesos de un tiro, ¿no crees que debieras pensar que eres afortunado? ¿Verdad que sí, vago? Necesito saberlo. Bueno, eso podría ser considerado al menos un apremio ilegítimo, creo yo. ¿Ah? Oiga, profesor, pero en el fondo es la Ay, crítica también sí. que hacen las víctimas o las personas al rol de las policías A ver, actualmente. veamos otro, que por qué- veamos otro video, a ver si encuentro, porque ese no era tan... La forma de ganar 80 lucas. Se veía una simulación de Bastante. fusilamiento. A ver. Porque hay uno que es más, como no tuve tiempo de ubicar. A ver, vamos a ver si este es. Bueno, está en inglés. Pero, ¿ven? A ver, veamos esto. Bueno, esto es como políticamente incorrecto. Ah, no, esta no es. This is about a movie about a couple of killers. Este. Sí, señor. Se dará cuenta de que esta es la etapa final de su examen. Una prueba informal mediante la cual nos demostrará su habilidad ante el peligro, sus reacciones bajo presión, su capacidad para aplicar la ley en una hipotética situación, todo eso. Sí, señor. ¿Cuánto lleva en el cuerpo? 9 años. Departamento. Personal y archivo. Personal y archivo. ¿Eh? Sí, señor. Harry. ¿Alguna pregunta para el aspirante? Pregunta. ¿En cuánto hace los 100 metros lisos? Callahan, esto es una cosa muy seria. Perdón. En caso de que llegue inspector y según la nueva línea del alcalde, lo probable es que se pase el día patrullando. Sí, señor, no me coge de sorpresa. Oficial Moore, ¿podría usted escribirnos su principal detención por asesinato? Hasta el momento ninguna. Háblenos de alguna por corrupción de menores, por ejemplo. Tampoco me he enfrentado nunca a eso. Entonces, ¿con qué méritos cuenta usted para aspirar a inspector cuando hay hombres que están patrullando las calles hace 15 años? El puesto de la mujer es el hogar. Dígalo usted sin reparo. ¿Cree que estamos en un mitin de los derechos de la mujer? Quiero conocer al oficial Moore y lo que será capaz de hacer cuando le digan al suelo sin rechistar, imbécil. No disimule. Usted quiere por encima de todo eliminar a la candidata. ¿Y no es esto mejor que la eliminen de un tiro en la cabeza? Eso es cosa mía. Mala suerte. Lo malo es que en la calle irá con un compañero. Y si la tumban a usted, le tumbarán también a él. Un alto precio por una caprichosa boda. Bueno. No era el que quería mostrarle porque no lo pude encontrar, pero ustedes ven que el tipo era agresivo. ¿Ah? El tipo era agresivo y tenía sus propias, tenía como sus propias reglas. Es lo típico de la reacción que había frente a esta suerte de gran cantidad de derechos que se le estaban dando a los imputados en ese tiempo en Estados Unidos, a fines de los 60, principios de los 70. Una reacción frente a eso. Pero bueno, hay escenas, para los que han visto Harry el Sucio, hay escenas en donde de forma caricaturesca el imputado, que es perseguido a balazos por este policía, pide un abogado. ¿Mm?
y el actor que hace Harry el Sucio, en lugar de darle un abogado, en cierta medida le aplica premios ilegítimos para que confiese. Entonces, bueno, son cosas que muestran la reacción que hubo frente a esto, frente a estas situaciones. Y de hecho, quizás hasta el día de hoy podemos verlas en ciertas actuaciones de la policía estadounidense con cierto tipo de imputados, ¿no? En donde se les dispara primero o se les reduce de manera muy violenta primero, pero bueno, todo esto proviene muchas veces de cosas que han pasado. Por ejemplo, en las carreteras, cuando uno se detiene en Estados Unidos, como las carreteras son tan grandes, uno no puede sacar las manos del volante. O sea, y si las saca, el policía está habilitado para darle un tiro. Porque muchas veces han ocurrido que han matado a policías cuando han sacado las manos, llevado las manos a la guantera o una pistola y dejan muerto al policía y se van. Entonces son situaciones, son protocolos que hay, ¿eh? O por ejemplo el auto que no se detiene. Son protocolos policiales, que bueno, en este tiempo han sido cuestionados. Si todo se puede cuestionar, pero son prácticas policiales, ¿ven? Bueno, ahí podrían revisar alguna película de Harry el Sucio y ver cómo se comportaba, ¿eh? Pero más que profesor, nada, ¿sí? Sí, no, disculpe que le interrumpa. No, pero en todo caso, en relación a lo que usted está mencionando, respecto a estos trailers de la película de Harry el Sucio, y las primeras páginas de su documento, por lo menos yo leí hasta la página 7, 8, ¿Ya? y si uno lo relaciona, claro, y si uno además lo compara con lo que uno ve en las noticias diarias, es lo que busca, o sea, las personas lo que buscan es eso, o sea, que la policía sea más juez también al momento de actuar, debido a la indefensión que tienen ellas en los tribunales, como víctimas. Claro, podría ser, pero la policía no puede ser juez. Ah, no, de todas maneras, no, si yo no estoy diciendo O sea, incluso... no estoy diciendo que sea así, sino que la impresión que da. Sí. Incluso no sé si ustedes han visto otra película que es de ciencia ficción, quizás a ver si la encontramos, donde actúa Sylvester Stallone, que se llama... ¿Cómo se llama él? Se llama... El juez. El juez. Que ya... Tiene una versión moderna, ¿eh? Claro, sí. Con otro... Sí, pero me gusta más la de Stallone. El juez. Acá está. Bueno, pero precisamente ese es un juez que sale a terreno. Es que se supone que la sociedad Una mixtura está entre policía y muy juez. mal. O sea, eso es una distopia, es decir, un anticipo de lo que puede ser el futuro, pero digamos es mala, ¿eh? Ahí está, ¿no? Mire. Cielo, es un blanco seguro ahí. Él sabe lo que hace. Yo soy la ley. ¡Bajen sus armas! ¡El juez! ¡Oye! ¿Quieres tener miedo a alguien? ¡Ten miedo de mí! ¿Y así? ¿Por qué no salgo corriendo y me rindo? ¿Eso nos despistará? Oh, mala idea. ¡Oye, Dredd! ¡Ven por nosotros! Sabía que dirían eso. Pues... Código Municipal Mega Ciudad 213. Destrucción voluntaria de propiedad. Son 2 años. Código 310. Posesión ilegal de armas de asalto. 5 años. Código 457. Resistirse al arresto. 20 años. Gracias, Sergi.
Código 3613. Asesinato en primer grado. De un juez de la calle. Déjame adivinar. De por vida. ¡Ah! Muerte. Bueno. Quizá esto es lo que quisiera la calle. ¿Mm? Claro, a eso me refería. Claro, esto es lo que quisieran todos, que capturaran al imputado, para no decirle delincuente, lo juzgaran ahí mismo y lo justiciaran ahí mismo. Pero eso no puede ser. Hoy día, de Eso no hecho, puede ser. profesor, una anécdota, estaba en un grupo de chat donde habían personas que defendían la pena de muerte y precisamente hablaban de la indefensión de la víctima. Ya. Y decían, hay que matarlo a todos, y ponían de ejemplo un país oriental donde, claro, por robar te cortaban la mano, te mataban rápidamente, con reglas súper rígidas. Dura. Y hay gente que lo defiende. ¿Sí? Que defiende y que no logra comprender el proceso penal chileno. Y estamos hablando de personas que formadas en derecho. Uh-huh. Bueno, hay que tener presente que Occidente es una parte reducida del mundo. Nosotros no podemos imponer nuestra forma de pensar a otras culturas, y otras culturas también no pueden imponernos la forma de pensar de ellos, porque ellos han tenido otra evolución. En China los delitos económicos se castigan con la muerte, con la horca. Sí, de hecho había un concepto que lo anoté, que era la La sanción corrupción, los delitos de retributiva. corrupción. Entonces, nosotros tendríamos que poner nuestra propia vara conforme a cómo estamos como sociedad. Quizás ya llegamos a un nivel, en que la pena de muerte realmente no debiera existir. Pero Claro. por otro lado, también llegamos a un nivel, quizás, desde mi opinión, quizás, que ciertos delitos que tienen una amplia dañosidad social y que son económicos debieran tener unas penas más altas. No los podemos meter a clases de ética. Bueno, es que Bueno, hay una que opinión aplicar la personal. ley. Hay que aplicar la ley. Si la ley dice clases de ética, bueno, habrá que aplicar la ley. Pero si la ley dice entre rejas, entre rejas. Sí, Entonces por ahí ellos decían que defendían la ley lo único que nos separa es la barbarie. Sí. Y hay que cumplirla, aunque nos pese. Sí, pero efectivamente hay una sensación en la sociedad de que la justicia no está sancionando a las personas que cometen crímenes o delitos. Entonces, por eso yo me refería al artículo del profesor del documento del querellante, del rol del querellante, porque efectivamente la sensación de desprotección de la víctima es la que genera en el fondo. Pero ojo, ahí lo que planteo en ese documento, más que nada, es que se le tiene que permitir a la víctima participar de manera casi, ojalá igualitaria, con el defensor y con el Ministerio Público. Porque por último, bueno, la víctima tiene, perdón, el querellante tiene varios roles que jugar en el proceso penal. Uno de los roles más importantes es el de control. El querellante controla las decisiones del juez de garantía o del Tribunal Oral en lo Penal, controla las decisiones que adopta también el Ministerio Público y las peticiones que realiza el defensor. Controla. Ese es uno de los papeles más importantes del querellante. Y el otro papel importante es que si existe la posibilidad de que participe este querellante, aunque la víctima no tenga recursos, por último, la víctima ve que hubo un despliegue de actividad para que fueran satisfechas sus pretensiones, y bueno, y no fueron. Y seguramente el querellante, que es un abogado, le va a decir, ¿sabe? La ley está así y por eso no podemos hacer más. Pero ahora queda la sensación como que todo fue arreglado entre cuatro paredes, entre el juez de garantía, el fiscal y el defensor. Esa es la sensación que queda en los, digamos, los delitos más pequeños, ¿no? Los delitos que no tienen una alta connotación, que son la mayoría, en definitiva. Y eso muchas veces es lo que uno ve.
Entonces, el querellante tiene un papel importante en la justicia penal, muy importante, muy importante. Y está en cierta medida también minimizado por varias razones que vamos a revisar y que en el documento también están. Bueno, yo creo que no hemos extendido harto, más de lo que yo esperaba, pero creo que ha sido una clase provechosa, entretenida, de séptimo arte. También hay otra película que es El Demoledor. Estoy hablando de puras películas de los 80 o principios de los 90 que pareciera que son cómics, que son caricaturas, pero esas caricaturas tienen mensajes subliminales bien fuertes, muy fuertes. Así que uno las puede ver desde otra perspectiva. Harry el Sucio, El Juez Dredd, Demoledor, El Demoledor. Oiga, profesor, pero incluso la película Robocop, o sea, Robocop también, es más negra, más oscura. Ahí hay casi puro drama nomás. Por lo menos en El Juez Dredd y en El Demoledor hay cosas más, hay más humor. Lo que veo yo en Robocop es que se plantea una policía que efectivamente cumpla con su función versus una policía que sea más tipo del juez, ¿no? Que en el fondo que ejecute inmediatamente Claro, pero también se plantea una policía que fue privatizada. También. Eso es importante, fue privatizada y que tiene sindicatos. Claro. Y la principal razón de por qué querían automatizar a la policía era porque se podían saltar los sindicatos. Exacto. No, y lo interesante es que en todas las partes de Robocop, que es el dueño de esta policía privada, sale impune, en todas. Siempre se salva. No lo logran matar nunca. Tampoco está lejano en la realidad nuestra cuando uno ve casos de detenciones por parte de los guardias de seguridad de los supermercados o de las tiendas comerciales. O sea, son bien brutales. Es que una detención por sí es brutal. Para detener a una persona hay que aplicar más fuerza de la que opone el imputado en este caso. Y eso es lo que tienen que tener presente. Para reducir a una persona hay que aplicarle más fuerza. Hay que aplicarle fuerza decisiva. No le pueden aplicar fuerza proporcional porque si no quedan iguales. Y eso es lo que hay que decir. Cuando me refería a brutal, quería más bien decir arbitrarias. Arbitrarias. Bueno, eso tiene que ver con los protocolos y con la formación de los guardias. Sí. Muchas veces. Y sí me había tocado casos en que, no sé, una vez, pagaron una cosa, la otra no la pagaron, pero no se dieron cuenta y los detuvieron, lo pasaron a control de detención. Ridículo, pues, ridículo. Tuvo toda una noche, ridículo. Pero para eso está la ley de protección al consumidor. Para eso está esa ley y se podrá demandar al supermercado si al final al retail lo que le duele es el dinero. Y muchos cambios legales tienen su origen en la jurisprudencia, como por ejemplo los cambios que se aplicaron a los supermercados para los estacionamientos. Actualmente los supermercados y el retail es obligado por ley al cuidado de los vehículos motorizados, y eso empezó por jurisprudencia de la Corte Suprema y de los juzgados de policía local. Porque tienen que asegurar un consumo seguro. Entonces, ¿qué empezaron a hacer los supermercados? A cobrar por el estacionamiento, lo cual es muy bueno, porque así ellos también pagan seguros. Si en las sociedades modernas el seguro es la forma más importante de solucionar estas situaciones, hay que asegurarse. Muchos supermercados señalan de que el estacionamiento no es parte del supermercado. Es parte, sí es parte. Si la gente que se estaciona no se estaciona porque va a trabajar en la oficina al lado, si se estaciona porque va a comprar. Claro, o por último, aunque no compre, va a vitrinear o va a ver o va a pasear o lo que sea. Y siempre resulta comprando algo, es un gancho. Si no existiera el estacionamiento, nadie iría. Sí, eso es ridículo. Bueno, vamos a terminar por hoy entonces. ¿Les parece? ¿Ya? Ya, pues. Y ahí les dejo. Profesor. Ahí pueden revisar otras películas más. ¿Ya? Pues, que estén muy bien. Chao. Muchísimas gracias, profesor, igualmente. Chao, Buenas noches. Chao, profesor. Chao, Que esté bien. chao. Hasta luego.